En relación con el cine religioso se me ocurre, abundando en estas ideas, se me ocurre también hacer la siguiente observación, que tiene una finalidad evidentemente polémica. Que esta película seguramente pertenece a un lote de películas que estaban inspiradas en una campaña de propaganda religiosa de aquella época, de aquellos años, y que están en relación, en correlación muy estrecha con la subida de temperatura religiosa de aquellos años. Quiero decir, que hasta qué punto... El año 49 cuando se hace. Sí, hasta qué punto todas aquellas películas que se hicieron en aquellos años, pues tenían un efecto positivo, a saber, aumentar el número de vocaciones, tanto misionales como... Y la crisis de vocaciones que hay ahora, yo creo que tiene mucho que ver, precisamente, con la ausencia de propaganda. Que quizá esto los entendidos sabrán mejor. Yo tengo la impresión, sencillamente tengo la impresión de que el Concilio Vaticano II, del que tantas veces hablo aquí, demuestra, para un observador, demuestra que la Iglesia ha perdido su norte. En este punto hablo como la vida católico más reaccionario. Es decir, a mí me parece que la Iglesia ha perdido su norte, que intentó fijarlo en el Concilio I Vaticano. En el Concilio II ha perdido su norte y ahora tengo la impresión de que los cristianos han perdido la partida, porque han perdido tienen todavía mucha resistencia, tienen todavía mucha fuerza, sin duda social, pero el contenido religioso creo que ha desaparecido y que únicamente se ha ido manteniendo precisamente mediante propaganda sistemática de películas de todo tipo, que efectivamente son los que han mantenido el nivel de vocaciones, etcétera, de que ahora tanto se quejan. Y simplemente para redondear la tesis, yo creo que lo fundamental cuando hablamos de la religión en España, o de la España católica, que sería necesario distinguir inmediatamente entre religión y España católica, es decir, que son cosas evidentemente distintas. Que lo que llamamos España católica, y las propias encuestas que Balbina ha citado lo demuestran, porque la evolución de cada una de las creencias en que la propia encuesta analiza este complejo que llamamos religión, demuestra que cada una de las componentes evoluciona de un modo independiente. Es decir, de un modo evoluciona la creencia en la supervivencia del alma, de otro modo evoluciona la creencia en el Papa, las opiniones sobre el matrimonio, etcétera, etcétera, la creencia en Dios, la creación de Dios. Es decir, cada dogma tiene una evolución propia, lo cual demuestra, a mi juicio, que son cosas heterogéneas, que están amalgamadas en una tradición secular que la Iglesia ha ido hábilmente estableciendo y consolidando, pero que ahora están a punto de desaparecer, por lo menos de romperse la unidad. Yo por eso me gustaría que en un día como Viernes Santo, pues los propios especialistas religiosos del catolicismo, ¿verdad?, pues nos dijesen en qué punto central pone la religión cristiana y católica en España. Porque naturalmente cuando se dice España es un país católico externo, pero señores, ¿crees que lo externo no es la esencia de la religión católica? Que la religión romana, la religión civil de Barrón, es decir, no es algo esencial. Es decir, los sacramentos son externos, serán internos, pero son externos. Es decir, todo lo que llamamos externidad no pertenece a la propia naturaleza y cuerpo de la religión. Entonces, yo rogaría que los especialistas teólogos católicos nos dijeran hoy cuál es el punto central en que pondrían la religión cristiana. No el hábito, porque el hábito ha desaparecido, los hábitos han desaparecido o se han atenuado notablemente, pero se mantienen otras cosas. Que nos digan cuáles son, porque si no perdemos el horizonte. Antonio Cortés está pidiendo la palabra, yo creo, desde el principio. Yo propondría una respuesta escalonada, porque Gustavo, el profesor Bueno, ha planteado una serie de problemas. Pero bueno, ir al fondo de la cuestión de entrada ya. Sí, claro. No se han dado con bromas. Si parece que yo hablase primero como monaguillo, es decir, dejando a los más expertos que hablen después más autorizadamente. Yo quería solamente decirle, primero, a lo que ha dicho Bueno del concilio, yo diría, la cosa ha sido exactamente lo contrario. Es decir, para los creyentes, el concilio lo que nos ha dado es el norte. El norte echábamos de menos con anterioridad en el sentido de que nos ha orientado hacia una religión centrada en lo específicamente religioso y purificada, hasta donde un fenómeno que tiene mucho de humano se puede purificar, de una seriedad de herencias de tipo temporal que tenía anteriormente. Es decir, creo que esto... Yo le rogaría que precisase cuáles son estas.
precisar concretamente. Aquí estamos hablando de cosas muy precisas. La adherencia es la que se refleja pues en lo que se ha dado anteriormente a propósito de esta película, pues ha mencionado. Es decir, una adherencia sería pues esta vinculación de la religión con unos valores de tipo patriótico muy respetables, pero que evidentemente son distintos del fenómeno religioso. Evidentemente en la época de esta película se produjeron una serie de cintas pues en que estaba todo barajado, películas en que quizá el fenómeno religioso era lo más ausente, el hecho de la palpitación religiosa que tenemos por ejemplo en películas. Yo por ejemplo, para concretar, Sí. perdón, yo le preguntaría, ¿usted con el Concilio Vaticano II se inclina más al credo del Concilio de Toledo del año 400 o al del Concilio de Nicea o al Concilio de Trento? Preguntas de ese tipo, además andarse por las ramas. No. ¿Y la sociología? Es que, Yo le diría que... ¿cuáles son sus opiniones o sus creencias realmente respetables sobre la Trinidad? Por ejemplo, le preguntaría. Bueno. Ahora, para un católico actual. ¿O es que no las tiene? Naturalmente que las tengo. Es decir, Yo ahora, creo que hay que hablar. Claro. Lo demás es andarse por las ramas. son creencias que están animadas por un espíritu de amor fundamentalmente y de acercamiento a los hombres y de creencia de que Dios es algo que está por encima de las barreras que pueden poner los hombres o que puede poner un credo religioso, que es lo que debemos a Eso este es Gandhi concilio. también. ¿Cómo? Eso es Gandhi. Que naturalmente Sí, no hay por tanto, ningún no inconveniente es en un religión acercamiento católica. en un acercamiento a Me Gandhi, da la ¿verdad? impresión que usted Sí. evade la cuestión. No evado la no cuestión. quiero Lo que ser pasa es que la cuestión... Va a haber tiempo, Sí. Vamos a dejarle que él Yo quería complete decir, lo que es su pensamiento de momento. usted habla, por ejemplo, de la pérdida del catolicismo a través de una apreciación puramente cuantitativa del catolicismo. No, y cualitativa. Una de dogmática. las novedades, creo yo, que nos ha traído el concilio, dando voz a una serie de apetencias que teníamos los católicos de mucho tiempo atrás, es que no importa, no es cuestión en que el catolicismo se tenga que medir por el número de estadísticas que se nos den sobre los que van a misa o bautizados. Evidentemente, desde ese punto de vista, ha habido una regresión del catolicismo. Reconocerá usted que el catolicismo es esencial históricamente una fijación más o menos firme y estable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sin eso no hay catolicismo. La Defensio Fidei de Suárez, por ejemplo. Precisamente. Es decir, en ese punto la Iglesia ha cambiado totalmente. Exactamente. Entonces, ¿en qué posición estamos ahora? Uno de los puntos. Claro, Y porque la tesis que yo defiendo, lo digo para enseñar las cartas abiertamente. La tesis que yo defiendo es la siguiente: si la religión cristiana, católica, no hubiera tenido las relaciones que ha tenido históricamente a lo largo de 15 siglos con el Estado, no sería lo que es. Sencillamente no sería lo que es. Y si en ese momento está perdiendo las relaciones, y esto como tesis histórica, como tesis absolutamente histórica que estoy dispuesto a defender hasta los últimos detalles. Por consiguiente, considerar que es una adherencia de la que se puede desprender esta historia, que constituye el contenido mismo histórico de la tradición de la historia eclesiástica, me parece que es tirar por la borda los contenidos efectivos de la Iglesia. Y es inventarse la Iglesia primitiva, que como no es la Iglesia de Jerusalén, no sé a qué se refieren ustedes, la verdad, no lo sé. Históricamente, bueno, volver a los orígenes siempre es muy beneficioso en cualquier institución, como un medio de purificación. Pero además, históricamente, no se puede ver la historia de la relación de la Iglesia con el Estado desde un solo punto de vista de adhesión, sino de tensión y de resistencia de la Iglesia a la invasión por el Estado de funciones de la Iglesia y a la desnaturalización de las funciones específicas de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia ha perdido mucho viceversa en su mensaje puramente religioso en esta asociación con el Estado y se ha convertido en cierto modo en muchas ocasiones en un aparato de poder. Cosas realmente fatal desde el punto de vista religioso. Por favor, esa es mi tesis, justamente eso. Eso es lo que da importancia histórica de la Iglesia. Es la tesis que puede tener la importancia de la Iglesia histórica es mi tesis, naturalmente discutible, pero es mi tesis que quiero señalar claramente. Yo creo que la importancia de la Iglesia como institución histórica universal, seguramente la única institución que yo conozco que en la historia universal se ha dado, desde luego. Y en ese sentido, el no reconocerlo por cualquier prejuicio es sencillamente pura necedad. Y la importancia de la Iglesia como institución histórica universal, yo creo que está ligada esencialmente a sus asociaciones con el poder político. Y al mismo tiempo a su distancia, claro, su distancia. Es decir, si no hubiera sido por el Estado romano y los Estados sucesores, la Iglesia no hubiera sido Iglesia. Y por consiguiente no es una cosa externa históricamente. Esta Iglesia de los orígenes es una invención que está por ver.
No se puede argumentar con algo que está por ver.